Bueno, muy bien. Les decía que vamos a hablar de un tema delicado que es el suicidio dentro de la policía a nivel nacional. Primero con el caso de Alfredo Freddy Ramírez, el jefe de la policía de aquí de Miami-Dade, que intentó suicidarse. Mi primera pregunta es, ¿cómo está? ¿Qué saben de él? ¿Si va mejorando? Sí, para nosotros es un tema muy delicado, obviamente. Nosotros en nuestro departamento no hemos tocado el tema. ¿Por qué? Porque queremos respetar la privacidad de él. Es algo muy privado. Él continúa en Tampa. Según nos han dicho los informes, continúa mejorándose. ¿Está consciente o...? No he podido saber exactamente los detalles. Lo que sí nos dicen es que está progresando en su recuperación. Y eso es para nosotros es una felicidad, ¿no? Y más nosotros, grupo de comunicaciones, que teníamos que lidiar con él diariamente, ¿no? Y él era como parte del equipo de uno, ¿no? Nosotros éramos parte del equipo de él, como se debe decir. Y nos afectó mucho, pero sabiendo que se está mejorando, eso es lo que nos da a nosotros psicológicamente, emocionalmente, la fuerza de nosotros poder seguir hacia adelante y pelear esas emociones que tenemos dentro de nosotros. Pero gracias a Dios por todas las oraciones de toda la comunidad que lo ha apoyado tanto. El apoyo de la comunidad ha sido impresionante y se le da con todo el corazón, se le agradece, se le dice gracias y que sigan orando por él, porque obviamente ha demostrado ser una persona muy justa, una persona hombre de familia, una persona que en realidad sí es buena de corazón y por esa razón todo el mundo lo ha reconocido y lo quieren tanto y por eso le pedimos que sigan esas oraciones. Ahora, la gente cree que un policía es de hielo. Un policía es un ser humano, emocional, que sale todos los días, como la famosa frase, sin saber si va a regresar a su casa, que enfrenta muchísimos problemas y que trabajan bajo una tensión tremenda. Y yo investigando sobre el caso del jefe de la policía, de tu jefe en este caso, encontré datos que me han sorprendido. Hace 8 años, en el 2015, Robert Parker, ex jefe de la policía también de Miami-Dade, con solo 62 años de edad, 6 años después de retirarse se suicidó. O sea que no es el primer caso dentro del cuerpo de ustedes. Encontramos una foto de Freddy Ramírez entregando $1,000 a la Fundación Robert Parker. Ahí lo vemos, o sea que es tremendo, ¿no? Esa imagen. Y luego entonces encuentro algunos artículos que dicen que los suicidios es la principal causa de muerte entre policías en los Estados Unidos, en una preocupante tendencia que viene repitiéndose, dice el artículo, en los últimos 3 años. Este es un artículo del 19, ¿no? Que superaban en ese año las muertes en la línea de fuego y que desatan las alarmas, ¿no? Esto me parece importante hablarlo en público porque la policía ha estado bajo fuego, sobre todo a partir del 2020, todos los movimientos de Defund the Police, etcétera, de incomprensiones, se habla de los excesos de la policía, pero no se habla también a lo que se somete un policía. Y quería preguntarte si, por ejemplo, dice, a lo largo de 2018, al menos 167 policías se quitaron la vida en los Estados Unidos, que es una cifra que superó el número de agentes abatidos en la línea de fuego ese año. ¿Sabías esto? Mira, y por eso cuando me dijiste que es de 2019, estaba a punto de decir, esperando que hablaras, decir que así era, pero últimamente con la violencia en contra de los oficiales con armas de fuego, entonces ya las armas de fuego, obviamente los números superaron esos números. Pero en aquel entonces, sí, tienes toda la razón. Es una cosa que siempre ha estado con lo que viene siendo la carrera policíaca. Es mucha presión que los oficiales tienen que todos los días vivir. Es una presión que hay muchas cosas que a veces tenemos que ver, ¿no? Cuando un niño se ahoga y uno llega y lo sacan de la piscina, lo primero que hacen los familiares cuando uno llega con la sirena y llegan, ven el uniforme y lo primero que hacen es que te tiran al niño y dice sálvalo, ¿no? Porque supuestamente uno está entrenado para esos primeros auxilios. Y cuando uno está con ese bebé en la mano, ¿no? Que lo tiene sin vida y está tratando todo lo posible,
cuando ese bebé no regresa, ¿no? Y llega al hospital y ya cuando llegan a determinación los doctores que ya falleció. Entonces, ese peso, ese oficial tiene que seguir el turno y regresar a casa. Y si tiene pequeños, peor. Que ellos tienen que pensar, pude hacer algo, ¿por qué no lo salvé? Eso fue culpa mía. Entonces se siente uno responsable, esa es culpa mía. Hice algo malo, no llegué a tiempo, ¿por qué me demoré un poco más? Si llegaba más a tiempo, entonces ya todos esos pensamientos en la conciencia pesan porque son cosas que psicológicamente afecta a uno. Cuando uno va a un homicidio y encuentra que el padre mató a toda la familia y después se quitó la vida y uno entra a esa casa y ve a los jóvenes y ve que son niños de 12, 13 años de edad, no sin vida, y uno mira eso, son imágenes que quedan tatuadas en la memoria de uno, ¿no? Y uno no quiere regresar a su casa y contarle a sus familiares, porque es algo muy oscuro para poder hablar en el tema. Entonces uno tiene que quedarse callado y tragarse todas esas emociones, y con eso se va acumulando. Entonces hay mucha presión y encima de eso el lado del peligro, ¿no? Que uno tiene que siempre estar constantemente preocupándose, porque tienes el uniforme puesto y eso para uno es, obviamente, para el delincuente es un target. Entonces son muchas presiones que están involucradas y por esa razón, director Freddy Ramírez, desde que se hizo director, uno de los focus de él era eso mismo, la salud mental de nuestros oficiales, y él expandió, tenemos un buró de psicológico. Desde dentro de nuestro departamento, somos uno de los pocos departamentos que tiene un buró psicológico full time con psicólogos y lo que viene siendo técnicos de la salud mental, que están certificados con licencia y todo. Tenemos un equipo entero que están ahí constantemente para la ayuda de nuestros oficiales, no solamente por la cuestión que ellos ven, para eso sí están ahí, pero al mismo tiempo también si tienen problemas familiares, si tienen problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque nuestra labor termina afectando a esas personas que están fuera de lo que viene siendo el círculo inmediato, que son nuestros colegas, pero a veces llega a casa y empieza también a destruir. Entonces, para ayudarnos por ese lado, porque desafortunadamente hay que mirar la realidad de la vida. Todos nuestros oficiales regresan a casa con un arma en mano y siempre tenemos una arma a nuestra disposición. Entonces uno tiene que tratar, y yo cuando enseño el primer auxilio en la academia, una de esas partes es la parte de cómo manejar el estrés. Y le digo a los cadetes, uno tiene que analizar bien si tu compañero lo ves que está un poco distraído, que ya no está un poco apartado, ya no come con nosotros, ya no se ríe como antes, ya no dice los chistes. Entonces ves el cambio de él. Nuestra responsabilidad es decirle a nuestro supervisor, habla con fulanito que lo veo un poco raro, ¿qué es lo que está pasando? Puede ser problemas matrimoniales, pero puede ser otras cosas. Y si no lo alertamos, entonces somos parte del problema, en vez de dejar que eso suceda y que después cuando vienes a ver te enteras que esa persona se quitó la vida. Entonces, para no llegar a eso, por eso tenemos todos esos niveles de protección entre nosotros para evitar eso. Pero sí te cuento que esos números han bajado drásticamente. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo que viene siendo el entender que lo que antes era un estigma, tabú, que uno se sentía como un oficial, que si uno decía sus emociones, eras débil. Claro, ¿no? porque eso es lo que pasó. Tú dices, el jefe de la policía, el hombre que nos cuida en el condado, que se supone que sea un hombre que es muy estable emocionalmente, ¿no? Entonces, porque las series policiales de televisión nos pintan un mundo irreal sobre la verdad, muy glorificado del policía. Y no lo que tú has contado, llegar a un accidente automovilístico que las imágenes son horrorosas. Son trágicas, sí. Un accidente eso trágico, con muertos ahí entre, bueno, tú como Public Information Officer, como oficial, como reportero, yo he estado con ustedes donde hay un atrincherado y llega el SWAT team y tú con la cámara y tú dices, yo no sé si el loco ese, es una situación, horas de tensión. Claro que eso va afectando y yo creo que es una buena oportunidad para hablar de ese tema con las cifras en la mano. Por ejemplo, otra cosa que vi aquí, claro que es la estación de policía más grande de los Estados Unidos, la de Nueva York, ¿no? Pero ese mismo año se habían suicidado 9 policías del departamento de Nueva York. Y entonces yo creo que merece por lo menos una comprensión de parte del público. Yo creo ¿no? que la razón que los números han bajado drásticamente es porque, como había comentado, en esa época
estás hablando de... Prepandemia. De 10 años atrás, ¿no? 2019 es esta cifra. Claro, de 19. Pero digo, si vas mirando claro. un poco más hacia atrás, 2015, 2012. ¿Era peor todavía? No, era un estigma donde uno no podía decir ok. si me siento débil. Entonces, si uno decía sus emociones, se consideraba tabú porque entonces eres débil. Entonces nosotros teníamos el uniforme, teníamos que ser fuertes, robot, teníamos que ser personas que no nos afecta nada, por eso somos policías. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras han pasado los años, hemos tenido un mejor entendimiento de lo que es el lado psicológico, de lo que no es tabú expresar sus emociones, que no es nada malo, que hemos visto imágenes de oficiales encima del carro con la cabeza baja llorando cuando uno de nuestros oficiales fue matado como pasó con Echi, ¿no? Que nuestros oficiales se ven que están llorando en uniforme, en plena escena, que llorar no es ni nada de malo de llorar, que somos terrible, humanos. Como entonces, le pasó a sus oficiales que abrieron una puerta, tocaron una puerta y lo reciben a balazo. Sí, una de ellas lo una que pasó en oficial Orlando. mujer. Lo que pasó en Orlando este fin de semana, 2 oficiales que se enfrentan a un sujeto que ellos no sabían que este sujeto había cometido un homicidio aquí en el condado de Miami-Dade en julio. Entonces ha sido buscado y ellos no tenían menor idea con quién se estaban enfrentando y esta persona sacó un arma de fuego y le disparó a los 2 oficiales en la cara, que ahora mismo están en situación peleando por su vida en el hospital. Entonces son cosas que cuando uno ve que un compañero fue agredido de esa manera, entonces obviamente te afecta. Entonces ahora nuestros oficiales no tienen temor y ya no se considera tabú porque ahora hay un mejor entendimiento de lo que es el lado psicológico, que ahora sí se puede decir, me siento triste, me siento deprimido, me siento de esta manera. Y ahora tenemos la parte proactiva. Cuando nuestro oficial Echi, que fue baleado, ese equipo, el escuadrón de él, nuestro departamento psicológico fueron donde ellos para hablar con ellos, para ver cómo se sienten, para que ya el tratamiento psicológico empiece con ellos mismos, porque es su colega que veían todos los días. Una vez se pasa más tiempo con personas de su trabajo que de su propia familia, porque duras 40 horas a la semana, 60, 70 horas a la semana, y más nosotros que tenemos operativos, trabajamos a largas horas, pasamos más tiempo con nuestros colegas que en su propia familia. Entonces ellos se convierten en nuestra familia. Cuando uno fallece porque fue baleado, nos afecta en una manera muy grande, pero gracias a Dios por el entendimiento, por el mundo psicológico que tenemos ahora, es por esa razón que esos números han bajado drásticamente. No, y es mejor para nosotros, el público, saber que nuestros oficiales están atendidos psicológicamente y que estamos, y que cuando... Mira, nada más que poner en YouTube, oficiales sorprendidos cuando paran un auto por una simple multa. Es una cosa asombrosa. Las 2 situaciones más peligrosas para un oficial es una parada de tránsito y además de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque en la parada de tránsito, esto pasó hace unos cuantos años atrás, unos 5 años atrás, un señor mayor de edad había apuñalado a su esposa, casado por años, y la había apuñalado y la mató. Ese individuo salió, se montó en el carro y supuestamente iba para un supermercado. Pero en su trance que él está en ese momento por lo que cometió, el mundo él no está pensando, el mundo de él está en otro lado y se llevó un pare. Un oficial que era un novato lo paró. Jamás ese oficial sabía, primero, en la situación psicológica que está, en el estado psicológico que está en esa persona, ¿no? Y segundo, que él había acabado de cometer un homicidio. Entonces el oficial no sabe en qué se está enfrentando. Una persona puede, problemas de divorcio, que encuentra, o su esposa encuentra a su esposo con otra persona o viceversa, y se va en el carro y arranca, se va en el carro y uno no sabe en el estado psicológico de esa persona. Entonces ahora viene el oficial que le prende las luces, es como poniéndole la última gota en el vaso y esa persona obviamente reacciona de una manera. Terrible. Entonces, y el lado de violencia doméstica, ¿no? Algo pasó y vienes a arrestar al esposo, la esposa obviamente viene a defender. Entonces ahora tienes uno en contra mientras estás arrestando a otro, o viceversa. Entonces uno nunca no sabe lo que te vas a encontrar. No sabe lo que va a esperar. Por la emoción y el lado psicológico. Los crímenes pasionales aquí en Miami, bueno, son tremendos, lo cubrimos cada... Álvaro Zabaleta, portavoz de la Policía de Miami-Dade, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por abrir tu corazón y por abrir también pues un tema delicado como es este que hemos conversado. Y te agradezco ahora. que le demostremos a la comunidad que nosotros que estamos en uniforme somos humanos.
también tenemos sentimientos, tenemos familias, que no somos robots. Y yo creo que si las personas saben que también somos humanos, eso ya rompe esa barrera de entre ellos y nosotros y nos unimos más como una comunidad y más como una gran familia. Pues muchísimas gracias por tu testimonio.